Hola, bienvenidos a HNU, el lugar donde la física cobra vida. Esta vez estudiaremos, examinaremos el modelo ondulatorio. Los objetivos para esta exposición son los siguientes. Uno, comprender el concepto básico de pulso. Y dos, reconocer el modelo de onda armónica y sus conceptos asociados como longitud de onda, periodo de frecuencia, amplitud y velocidad de fase. Ok, vamos entonces al contenido. Comenzaremos con el punto cero, con la noción de oscilación. Imaginemos que tenemos un objeto esférico acoplado a un resorte, como muestra acá la imagen. Por otro lado, debemos imaginar una línea horizontal que nos va a marcar el esquema del espacio o el esquema del tiempo. Es decir, esta línea imaginaria va a representar o el espacio o el tiempo. En este caso particular, va a ser una línea de tiempo en la representación. Tomemos el objeto esférico que está acoplado al resorte e imaginemos de que acá en este punto, que es la línea de equilibrio, tenemos lo que se llama un punto de equilibrio. Tomemos entonces la esfera, apliquemos una fuerza externa y la movemos hacia arriba hasta un punto de elongación máxima, la soltamos la esfera y la esfera va a retornar al punto de equilibrio, va a pasar hacia una mínima elongación o máxima elongación en sentido inverso, va a volver al punto de equilibrio y luego va a llegar nuevamente a la máxima elongación y esto se va a repetir de manera sucesiva, puesto que va a tener un tiempo de oscilación constante o un periodo de oscilación constante. Imaginemos entonces que esa situación se realiza y hagamos oscilar el resorte con el objeto acoplado. En el punto de equilibrio va hacia arriba, vuelve al punto de equilibrio, va hacia abajo y vuelve al punto de equilibrio. De nuevo, contamos con una oscilación, un ciclo o una vuelta. Este objeto que oscila de manera armónica y periódica, lo podemos entonces modelar en el tiempo, en el transcurso del tiempo, de la siguiente manera. Imaginemos que el objeto lo fijamos en el punto de equilibrio y aplicamos una acción externa al objeto acoplado al resorte, de tal manera que le comprimimos hacia arriba. Luego lo soltamos y la fuerza elástica entonces se encarga de empujarlo hacia abajo, llevarlo a la mínima elongación, volverlo al punto de equilibrio, llevarlo a la máxima elongación y retornarlo al punto de equilibrio y así sucesivamente. Es decir, nosotros aplicamos una fuerza impulsora externa inicial y lo llevamos hacia arriba y el resorte o la fuerza del resorte elástica se va a encargar de hacerlo oscilar de manera restitutiva a través de una fuerza llamada justamente fuerza restauradora o fuerza de restitución, que es la fuerza elástica del resorte. Veamos entonces cómo lo modelamos. Imaginemos de que tenemos entonces la esfera y en el resorte en su estado natural, en su estado de equilibrio, sin que todavía apliquemos ninguna fuerza, y aplicamos una fuerza impulsora externa con este vector de color verde. Al aplicar entonces una fuerza externa, lo comprimimos y lo llevamos al estado de reposo inicial o a la máxima elongación. Eliminamos la fuerza impulsora que le aplicamos y lo dejamos acá. Lo soltamos para que la fuerza elástica haga su trabajo. La fuerza elástica lo empuja hacia abajo, lo hace pasar por el punto de equilibrio en el sentido negativo hacia abajo. El resorte llega a su punto mínimo de elongación, se detiene nuevamente, se devuelve debido a la fuerza elástica y ahora comienza a pasar por el punto de equilibrio hacia arriba para llegar nuevamente a la máxima elongación en el reposo y posteriormente volver hacia abajo y pasar por el punto de equilibrio. Es decir, para que se cumpla un ciclo, el resorte empujó a la esfera hacia abajo, la hizo pasar por el punto de equilibrio, llegó a la mínima elongación, luego se devolvió pasando nuevamente por el punto de equilibrio hasta llegar nuevamente al reposo. Es decir, parte en el reposo azul, vuelve al reposo azul, se ha cumplido lo que se llama un ciclo. Note que cuando cumple, perdón, un ciclo, parte en el punto de reposo en azul, pasa por el punto de equilibrio, llega al punto de reposo rojo, vuelve al punto de equilibrio y finalmente vuelve al punto de reposo. Es decir, entre una elongación máxima y otra elongación máxima consecutiva, tenemos lo que se llama una oscilación, un ciclo o una vuelta. De manera equivalente, cuando pasa el objeto esférico acoplado al resorte hacia abajo con la máxima velocidad, y luego vuelve a pasar hacia abajo con la máxima velocidad, contamos un cero punto de equilibrio, dos cero o 2 puntos de equilibrio, tres cero o 3 puntos de equilibrio. Cada 3 0 puntos de equilibrio, desde cuando la esfera pasa con máxima velocidad hacia abajo.
a cuando vuelve a pasar con máxima velocidad hacia abajo, se ha cumplido también un ciclo, una oscilación o una vuelta. Resumiendo, cada dos máximos consecutivos se cumplió un ciclo, una oscilación o una vuelta, o cada tres, cero o cada tres puntos de equilibrio se cumplió un ciclo, una oscilación o una vuelta. Esta representación toma el eje horizontal como si fuese tiempo, debido a que aquí partimos en T sub 0, llegamos ahí en T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 4, T sub 5, T sub 6. Es decir, hacia la derecha hay una secuencia temporal y cada una de las imágenes marca un instante de tiempo. Esto es lo que se llama el movimiento oscilatorio. Lo que hemos estado ilustrando acá es la noción de una oscilación o una vuelta o un ciclo, y lo que ocurre en el movimiento es un movimiento armónico simple, y para que este movimiento sea armónico simple, es decir, con igual periodo de tiempo en una oscilación o con el mismo tiempo en cada una de las oscilaciones, y que la fuerza sea proporcional al estiramiento, en esas condiciones tenemos lo que se llama un movimiento armónico simple. El movimiento es armónico y simple porque tiene dos condiciones. El periodo es constante, es decir, el tiempo que se demora en dar un ciclo se va a repetir por la eternidad hacia la derecha, y la fuerza elástica que aplica el resorte sobre la esfera, o sea, el objeto que oscila, es una fuerza que es directamente proporcional al estiramiento. Si yo lo estiro más, mayor fuerza; si yo lo comprimo más, mayor fuerza; si yo lo estiro menos, menor fuerza; si yo lo comprimo menos, menor fuerza. La fuerza es directamente proporcional a X, y X en este caso representa o la compresión del resorte o el estiramiento del resorte. Estamos entonces ante lo que se llama el movimiento oscilatorio, y en este caso particular el movimiento de oscilación simple o el movimiento armónico simple. Armónico porque tiene el mismo periodo, simple porque obedece a la ley de Hooke o a una fuerza directamente proporcional al estiramiento o a la compresión, y además, para la gente que hace matemáticas, la función que describe el movimiento de esta culebrita o esta ondita que se genera es lo que se llama una función sinusoidal o cosinusoidal, porque obedece o a la función f de x igual seno de x o a la función f de x igual coseno de x. En este caso, entonces, estamos ante un movimiento oscilatorio. Si ahora vamos a comprender la noción de pulso y vamos al movimiento oscilatorio aplicado a la noción de pulso, tenemos que comprender de que cuando estábamos entre el punto máximo y el punto máximo en un movimiento oscilatorio, teníamos lo que se llama una oscilación. Pero usted comprenderá de que cuando pasa desde un punto cero a otro punto cero y a un tercer punto cero, también se produce lo que llamamos una oscilación. Pero desde un punto cero a un tercer punto cero, es decir, 1.0, 2.0, 3.0, tenemos lo que se llama una oscilación compuesta de una vueltecita hacia arriba y una vueltecita hacia abajo. Es decir, lo que va arriba y lo que va abajo constituyen lo que se llama una oscilación. Y una oscilación en este caso está compuesta de la mitad de una oscilación para arriba y la mitad de una oscilación para abajo. La mitad de una oscilación para arriba y la mitad de una oscilación para abajo. Y así sucesivamente, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, cuando tomamos una oscilación persistente y permanente. Imaginemos ahora de que tenemos una cuerda tensa, sometida no esta vez a una fuerza elástica, sino que a una fuerza de tensión, donde una cuerda la hemos amarrado a la pared y la estiramos fuertemente hacia la izquierda con nuestra mano. Como en este caso no hay resorte ni hay fuerza elástica, vamos a atribuir la restitución del movimiento a la fuerza de tensión. Y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar una acción impulsora sobre esta línea de equilibrio en la cuerda, la vamos a aplicar hacia arriba con la mano, luego la vamos a devolver hacia el punto de equilibrio y la vamos a dejar hasta ahí. ¿Por qué esta vez la fuerza externa aplica hacia arriba y hacia abajo y no así en el resorte? Porque esta vez no tenemos resorte, tenemos una cuerda, y la cuerda, para que se mueva o para que la cuerda entre en un movimiento armónico simple en cada una de sus partes, se requiere de que yo aplique una fuerza impulsora hacia arriba y luego yo mismo con mi mano la devuelva para que se produzca el movimiento, porque acá no hay resorte, sino que hay una cuerda sometida a una fuerza de tensión. Si hacemos entonces hacia arriba y hacia abajo, sin pasar la línea de equilibrio, estamos enviando lo que se llama una semi-oscilación o la mitad de una oscilación, para pensar en la oscilación que mostramos con el resorte.
Por lo tanto, si tenemos una mitad de una oscilación, es más o menos natural imaginar de que si yo sobrepaso ahora el nivel del punto de equilibrio hacia abajo con mi mano y luego vuelvo, voy a producir una semi-oscilación hacia abajo y se va a completar la oscilación. Cuando estamos ante una mitad de una oscilación, estamos ante una noción nueva que le vamos a denominar pulso. Por lo tanto, vamos a decir técnicamente que un pulso no es más que la mitad de una oscilación que se propaga en un medio material, en este caso en una cuerda sometida a fuerza de tensión, o también vamos a aprender de que se pueden propagar también pulsos en el vacío. Esta vez lo estamos ilustrando en una cuerda, porque una cuerda es fácilmente observable, tanto visualmente como en relación a la medición de su fuerza de tensión. Claramente, si usted tira la mano hacia arriba y vuelve, se produce la mitad de una oscilación. Pero si usted hace pasar la mano hacia abajo, se va a producir otra mitad de oscilación y se va a cumplir una oscilación o un ciclo o una vuelta completa. Para ilustrar esa idea, vamos a modelar la cuerda, la vamos a matematizar como un conjunto de puntos o de partes de la cuerda que la componen y vamos a hacer de que el movimiento ahora sea hacia arriba, vuelva al punto de equilibrio, pase hacia abajo y vuelva al punto de equilibrio. Es decir, vamos a enviar en la próxima imagen varias semioscilaciones juntas, tanto semioscilaciones hacia arriba como hacia abajo, de manera continua, de tal manera que se produzca un conjunto de oscilaciones. Entonces, al modelarla de esa manera y ponernos acá en el inicio, claramente usted está viendo de que acá le aplicamos una fuerza hacia arriba a la cuerda, luego la devolvemos al punto de equilibrio, pasamos hacia abajo y volvemos al punto de equilibrio. Y si hacemos eso permanentemente, es decir, permanentemente hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba, lo que se está produciendo entonces en la cuerda es un conjunto de pulsos positivos y negativos sucesivos, o un conjunto de oscilaciones o de ciclo o de vuelta que estamos propagando en la cuerda. Si fijamos la atención en un punto de la cuerda, podemos observar de que la cuerda se mueve hacia arriba, hacia el punto de equilibrio, hacia abajo, hacia el punto de equilibrio, pero el punto de la cuerda no se mueve hacia la derecha. Por lo tanto, llegamos a una conclusión importante. Una onda en una cuerda, una onda en un medio material, no transmite en el sentido en que propaga la oscilación la materia misma, solo transmite elementos de información que luego vamos a estipular. Entonces, si nos preguntamos, ¿qué es una onda? La respuesta ahora es más o menos natural y obvia después de las ilustraciones que hemos presentado. Es una secuencia de pulsos o oscilaciones sucesivos que se propagan ya sea en un medio material o en el vacío. Ahí usted tiene un conjunto de pulsos o de ciclos o de oscilaciones que se propagan en la superficie de una piscina con agua. Entonces estamos propagando lo que se llama una onda. Pero si una onda no propaga en el sentido de la dirección en la que se mueve, no propaga materia. ¿Qué propaga entonces? ¿Qué transmite? ¿Qué transfiere desde donde se produce hasta dónde va a ir a parar? Transfiere lo que llamamos energía, oscilaciones, movimiento oscilatorio, movimiento vibratorio, en algunos casos señales electromagnéticas, en otros casos va a propagar señales electromagnéticas de tipo luz y en otro caso va a propagar señales mecánicas de tipo sonido, ya sea en el aire o en un medio material cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que transmite una onda o qué es lo que propaga? Propaga señales, movimiento oscilatorio, movimiento cíclico, energía, luz, sonido. Representemos entonces una onda en un plano cartesiano. En el eje de las ordenadas vamos a graficar siempre la elongación, ojalá medida en metro en el sistema internacional, aunque a veces en el sistema alternativo lo podemos medir en milímetro o en centímetro. En el eje de las abscisas vamos a graficar en el modelo ondulatorio en un plano cartesiano el espacio x en metro o el tiempo t en segundos, dependiendo de si graficamos el espacio o graficamos el tiempo en el eje de las abscisas, es si vamos a tener un perfil espacial o un perfil temporal. Hablaremos de perfil espacial cuando estemos graficando entonces en el eje de las abscisas el espacio x en metros y hablaremos de perfil temporal cuando en este mismo eje estemos graficando el tiempo t en segundos.
En el eje de las ordenadas o en el eje Y del plano cartesiano, siempre vamos a estar tomando la elongación y la vamos a medir en unidades de distancia en el modelo ondulatorio. Es decir, si consideramos un punto de la onda que se mueve oscilando hacia arriba y hacia abajo, como lo que se muestra acá, todo lo que sucede en el eje vertical, hablamos de la elongación de la fase de la onda, y todo lo que se mueve en el eje horizontal, vamos a tomarlo en ciertas ocasiones como un perfil espacial, cuando hablamos de distancia recorrida hacia la derecha, o de un perfil temporal, cuando hablemos del tiempo transcurrido hacia la derecha. Es decir, el eje de las abscisas va a ser representante o del espacio o va a ser representante del tiempo. En el primer caso le vamos a llamar perfil espacial, en el segundo caso perfil temporal, y en el eje de las ordenadas todo va a quedar tal cual en cualquiera de los dos tipos de perfil. Entonces, si nos preguntamos, bueno, si vamos al perfil espacial en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos cuando en un perfil espacial, cuando en el eje de las abscisas graficamos el espacio X en metros? ¿Qué es lo que tenemos cuando consideramos dos puntos que oscilan en la onda, que son vecinos y que están en fase? Si consideramos este punto marcado con el puntero láser y el punto vecino que se mueve de la misma manera, decimos que estos dos puntos de la onda, o estos dos lugares de la onda, están en fase, es decir, se mueven del mismo modo cuando este va para arriba, este va para arriba, cuando este va para abajo, el vecino también va para abajo. La distancia que hay entre dos puntos que están en fase y que son vecinos, le vamos a llamar longitud de onda y lo vamos a simbolizar con la letra griega lambda y vamos a medir esta magnitud en metros. ¿Cuándo ocurre de que tenemos entre dos puntos en fase y vecino una longitud de onda o una distancia llamada longitud de onda? Cuando estamos modelando o representando la onda en un perfil espacial. Vamos a decir también de que la longitud de onda no es más que la distancia recorrida por la onda cuando el punto de oscilación ha realizado un ciclo, una oscilación o una vuelta. Por lo tanto, la longitud de onda es la distancia recorrida en un ciclo, en una oscilación o en una vuelta, y la vamos a medir en metros, o también podemos decir de que la longitud de onda, como lo dijimos inicialmente, es la distancia que separa a dos puntos de igual fase o que se están moviendo de la misma manera y son vecinos cercanos uno del otro. Entonces, en este caso estamos hablando de una nueva magnitud que le vamos a llamar longitud de onda y la longitud de onda aparece como la distancia entre dos máximos, como se ve ahí, o entre dos mínimos, como se ve ahí, la distancia entre dos mínimos consecutivos o la distancia entre dos máximos consecutivos mide la longitud de onda. Pero si usted es una buena observadora o un buen observador, se va a dar cuenta que cuando pasa por acá por el punto cero, cada tres ceros también hay una longitud de onda. Pero cuando la onda está representada de manera dinámica, como en este caso, no se observa bien. Por lo tanto, si le hacemos una instantánea, es decir, si detenemos el movimiento, vemos de que un cero, dos ceros y tres ceros, o sea, cada 3,0 de la onda o del modelo de onda en un perfil espacial, tenemos entonces la longitud de onda. De acuerdo, entonces la longitud de onda se mide cada dos máximos consecutivos, cada dos mínimos consecutivos o cada 3,0 de la onda. Si es que ahora queremos graficar en un plano cartesiano el perfil espacial ya completo con todos los elementos conceptuales de una onda, tomamos entonces la visión estática de la onda como aparece acá, vemos el eje horizontal o el eje de las abscisas y le llamamos eje imaginario porque en este eje imaginario podemos imaginar dos opciones. Es decir, podemos tener un perfil espacial, X en metros, o podemos tener un perfil temporal, es decir, el tiempo en segundos. Y todos los demás elementos conceptuales de la onda se van a desplegar acá en este modelo que vamos a mostrar. Entonces, este es como el representante legal estático de un modelo ondulatorio donde lo vamos a presentar en dos componentes. En un primer lugar con el perfil espacial, que es lo que marcamos acá. Y para tener el perfil espacial, entonces acá el eje de las abscisas debe marcar X en metro, o también lo podemos tener como un perfil temporal. Partamos con el perfil espacial, es decir, marquemos el eje de las abscisas eh, marcado, graficado o graduado en metros, como aparece ahí. Entonces, en ese caso, si tomamos la distancia que hay del punto de equilibrio, de la línea de equilibrio, hasta cualquier punto de la onda,
Esta distancia se llama distancia de elongación y está marcada acá arriba. Por lo tanto, tenemos un concepto nuevo para una onda, que es el que habíamos ocupado también en el movimiento oscilatorio. Y aquí estamos hablando entonces de la distancia que hay entre el punto de equilibrio y un punto cualquiera de la onda y lo denominamos elongación. Evidentemente que si marcamos un punto de equilibrio y llegamos a la máxima elongación, es decir, al punto más alto de elongación, la distancia que hay entre el punto de equilibrio y el punto de máxima elongación le vamos a llamar amplitud. Por otro lado, cuando tenemos la distancia que hay del punto de equilibrio a un punto cualquiera de la onda, pero en vez de ir hacia arriba, vamos hacia abajo, también tenemos una distancia que llamamos elongación. En este caso, la elongación es negativa porque va hacia abajo, y en ese caso, la elongación es positiva porque va hacia arriba. Y así como tenemos una amplitud positiva hacia arriba, también vamos a tener una amplitud negativa hacia abajo, es decir, la distancia que hay del punto de equilibrio al mínimo punto de elongación también se llama amplitud de la onda. Por otro lado, cuando tenemos un punto máximo o un punto mínimo, la gente en lenguaje coloquial al punto máximo de una onda o a los lugares que tenemos con máximo en una onda le llaman generalmente montes, y a las partes donde tenemos un mínimo de la onda le llaman generalmente valles, y a veces más coloquialmente todavía, la gente en vez de llamarle monte acá o máximo, le llama más coloquialmente cresta, una cresta o un monte o un valle o un máximo o un mínimo. Como miramos en la diapo anterior, la distancia que hay entre un máximo y su máximo consecutivo se llama longitud de onda. La distancia que hay entre un mínimo y su mínimo adyacente, o si tomamos desde acá, la distancia que hay desde un mínimo hacia un mínimo sucesivo, o su mínimo sucesivo, o su mínimo compañero, o el mínimo que está al lado. La distancia entre estos dos puntos es la misma distancia que está ahí arriba y se llama también longitud de onda. Y por último, la distancia que hay cada tres ceros, es decir, si parte ahí un cero, dos ceros y tres ceros, se ha cumplido un ciclo, y la distancia que recorre la onda cuando se ha cumplido un ciclo en un perfil espacial se llama longitud de onda. Es decir, cada tres ceros tenemos longitud de onda, cada dos mínimos tenemos longitud de onda y cada dos máximos tenemos longitud de onda. Los máximos tienen que ser sucesivos, los mínimos tienen que ser sucesivos y los tres ceros tienen que ser sucesivos. Entonces, en ese caso tenemos lambda por el lado de tres puntos sucesivos en cero, tenemos lambda cuando hay dos mínimos sucesivos y tenemos lambda cuando hay dos máximos sucesivos. En ese caso, entonces, estamos ante un modelo o la representación de una onda o el modelo de una onda en un perfil espacial con todos los elementos de la onda, y la distancia en un perfil espacial entre dos máximos consecutivos, dos mínimos consecutivos o cada tres ceros se llama, técnicamente hablando, longitud de onda lambda, y la notamos con esta letra griega. Veamos un ejemplo. Si entre el punto A y el punto B esta onda recorre 90 metros, nos preguntan cuánto pide la longitud de onda. Solamente mirando el modelo ondulatorio deberíamos poder inferir cuánto mide la longitud de onda. Si vamos entre un máximo y otro máximo consecutivo, o entre un mínimo y otro mínimo consecutivo, no tenemos cómo dar con la distancia, porque en este caso la única distancia que nos dan es desde el punto de origen A hasta el punto final B, y no nos dan medidas intermedias. Vamos entonces a la tercera posibilidad, que es cada tres ceros. Si miramos cada tres ceros, un cero, dos ceros, tres ceros, ahí tenemos una longitud de onda. Un cero, dos cero, tres cero, ahí tenemos una segunda longitud de onda. Un cero, dos cero, tres cero, y ahí tenemos la tercera longitud de onda. Es decir, acudiendo a la manera de medir cada tres ceros, podemos determinar sin ningún problema cuánto vale la longitud de onda de esta onda representada, que se mueve desde el punto A hasta el punto B, 90 metros. Hagámoslo entonces de manera gráfica. Cada tres ceros lo marcamos uno 2 3. Cada tres cero lo marcamos uno 2 3. Y cada tres cero marcamos uno 2 3. Como desde A a B hay 90 metros y cada tres cero hay una longitud de onda, dos longitudes de onda, tres longitudes de onda, decimos de que cada longitud de onda vale un tercio de esta distancia. Por lo tanto, este sería 30, más 30 60, más 30 90, y ahí estaríamos con la respuesta. Es decir, sabiendo que cada tres ceros hay una longitud de onda, a partir de la gráfica que nos presentan, podemos inferir, podemos concluir que la longitud de onda vale 30 metros. Por lo tanto, la respuesta es la letra D y hemos resuelto el problema. Nos preguntamos ahora qué ocurre con el modelo ondulatorio en un perfil temporal.
Acabamos de ver el perfil espacial y nos arrojó que cada 2 máximo, cada 2 mínimo y cada 3 cero está el concepto de longitud de onda y además tenemos los conceptos de elongación, elongación máxima, elongación mínima, tenemos los conceptos de monte, de valle, que aparecen en el modelo ondulatorio aparte de la longitud de onda. Entonces, es lícito preguntarse, ¿qué ocurre con el modelo ondulatorio en un perfil temporal? ¿Qué representa la separación entre dos puntos en fase o el tiempo empleado en cumplir un ciclo o una oscilación o una vuelta cuando el perfil es temporal? Bueno, en este caso, cuando graficamos un perfil temporal, lo que vamos a tener cada 2 máximo, cada 2 mínimo y cada 3 cero es lo que se llama el periodo, porque el periodo no es más que el tiempo que se emplea, medido en segundos, en realizar una oscilación, un ciclo o una vuelta. Cuando medimos el tiempo en segundos, estamos midiendo en el Sistema Internacional de Unidades. Evidentemente que el tiempo lo podemos medir en minutos, en horas, en días, etcétera, pero esas unidades no corresponden al Sistema Internacional de Unidades. Y si es que nos piden las unidades en el Sistema Internacional, debiéramos cambiar entonces las unidades de un sistema a otro. Veamos entonces qué ocurre en un perfil temporal. Si tenemos un perfil temporal, el eje imaginario lo tenemos que poner en unidades de tiempo, por lo tanto ponemos el tiempo medido en segundos y el segundo es la unidad de tiempo en el sistema internacional. Noten que cuando ponemos el perfil temporal, debemos marcar el eje de las abscisas, el tiempo medido en segundos, porque todo lo que ocurre ahora en el eje horizontal van a ser unidades de tiempo debido al concepto de tiempo. Si miramos todos los demás conceptos del modelo ondulatorio, la amplitud, monte, valle, elongación, todo queda igual, pero hay algo que hay que cambiar. La longitud de onda era para un perfil espacial. La longitud de onda cada 3 cero era para un perfil espacial. La longitud de onda cada 2 mínimo era de un perfil espacial. Por lo tanto, esta longitud de onda que era a un perfil espacial, ahora lo que corresponde a un perfil temporal es el tiempo que se demora en cumplir un ciclo y se llama periodo. Por lo tanto, lo vamos a cambiar en toda la longitud de onda y vamos a poner lo que se llama el periodo. Ahí está el periodo, ahí está el periodo, ahí está el periodo, que es el tiempo que se demora la onda cuando ha transcurrido un ciclo. Es decir, en un ciclo de una onda, cuando estamos bajo un perfil temporal, lo que estamos midiendo no es la longitud de onda, sino que el periodo, es decir, el tiempo que se demora en dar una oscilación. ¿Y por qué estamos midiendo el tiempo ahora y no la longitud de onda? Porque estamos en un perfil temporal. Y si estuviésemos en un perfil espacial, en ese caso entonces estaríamos midiendo la longitud de onda. Perfecto, entonces tenemos el modelo ahora en un perfil temporal y podemos graficar entonces y mirar que cada 2 máximos o cada 2 mínimos tenemos en este caso el tiempo cuando estamos graficando o representando el modelo ondulatorio en un perfil temporal. Si es que lo congelamos, vamos a ver de que cada 3 cero también usted se puede dar cuenta de que tenemos un periodo, como es lo que estábamos mostrando anteriormente. Y si usted ahora quiere en esta diapo tener una visión tanto del perfil espacial como del perfil temporal, lo podemos hacer y mostrar el contraste, es decir, en un perfil temporal y en un perfil espacial, lo que tenemos es que en perfil temporal, entre 2 máximo o 2 mínimo cada 3 cero, tenemos un periodo, entre 2 máximo, 2 mínimo o cada 3 cero tenemos una longitud de onda cuando el perfil es espacial. Claramente, de acuerdo a lo que estamos mostrando, el periodo se relaciona con la longitud de onda de manera directamente proporcional, que es lo que luego vamos a mostrar. Si tomamos entonces un perfil puramente temporal, claramente cada 3 ceros tenemos el periodo, claramente cada 2 mínimo tenemos el periodo y cada 3 y cada 2 máximos, perdón, tenemos también el periodo. Por lo tanto, podemos entonces ahora resolver algún tipo de problema o cualquier tipo de problema donde nos muestren o nos representen una onda, entendiendo de que en el eje horizontal ahora tenemos el tiempo medido en segundos. Por lo tanto, si nos dicen que una onda viaja desde A hasta B demorándose un tiempo de 30 segundos, podemos hacer el mismo razonamiento que hicimos para la longitud de onda y cada 3 ceros representar entonces un ciclo de tiempo o un periodo. Y ahí tenemos entonces un periodo, dos periodos, tres periodos. ¿Y por qué dijimos de que ese es un periodo? Porque cada 3 ceros tenemos un periodo o un ciclo de tiempo. Luego cada 3 ceros tenemos el otro periodo u otro ciclo de tiempo y cada 3 ceros tenemos un tercer periodo u otro ciclo de tiempo. Como desde A hasta B han pasado 30 segundos, decimos de que un periodo vale 10, el otro vale 10 y el otro vale 10 porque al sumar 3 veces 10
nos da 30. Por lo tanto, el periodo de esta onda en este ejercicio, en este modelo temporal representado, vale 10 segundos en la letra C y hemos resuelto el ejercicio. Como habíamos dicho, el periodo y la longitud de onda son directamente proporcionales, por lo tanto, si usted tiene un modelo de onda en perfil espacial y otro modelo de onda en perfil temporal, y la longitud de onda es grande, el periodo de onda también es grande, y por otro lado, si disminuimos la longitud de onda y la longitud de onda es más pequeña, el periodo también disminuye y es más pequeño, porque entre el periodo y la longitud hay una relación directamente proporcional. Entonces, como ya sabemos qué es el periodo y qué es la longitud de onda y cómo lo representamos, ahora podemos acceder a un nuevo concepto que depende directamente del periodo, pero que responde a esta pregunta, ¿no? Decimos que si el periodo es la cantidad de tiempo o de segundos, de unidades de segundo, que requiere una oscilación, es decir, si miramos cuántos segundos se empleó en realidad en realizar una oscilación, estamos midiendo el periodo. Entonces nos preguntamos, ¿qué será la cantidad recíproca o inversa multiplicativa? Es decir, aquella cantidad que mide el número de oscilaciones en una unidad de tiempo. ¿Cómo es eso? Si el periodo es la cantidad de tiempo o de segundos en realizar una oscilación, ¿qué será la cantidad de oscilaciones que ocurren en una unidad de tiempo o en un segundo? Es el recíproco del periodo y a eso le llamamos la frecuencia y la frecuencia la medimos simplemente tomando el número de oscilaciones que realiza una parte de la onda que oscila en un determinado tiempo. Técnicamente se anota número de oscilaciones dividido en delta t, porque delta t en física, en tiempos íntegros o en tiempos finitos, lo anotamos con una simbología como diferencia de tiempo, es decir, delta t, es decir, tiempo final menos tiempo inicial. Esta frecuencia es matemáticamente uno dividido en el periodo, porque la frecuencia, como bien lo dice la pregunta, es el recíproco del periodo o es el inverso multiplicativo del periodo. Por lo tanto, si es que el periodo se mide en segundos y hablamos del número de oscilaciones, vamos a hablar de oscilaciones dividido en segundos, y la cantidad de oscilación o ciclo o vuelta dividido en segundos es lo que se llama hertz. Por lo tanto, vamos a hablar de que las unidades de frecuencia son hertz, lo vamos a simbolizar como Hz, y un hertz es lo mismo que una oscilación dividido en un segundo, o un ciclo dividido en un segundo, o una vuelta dividido en un segundo, o uno adimensionalmente hablando, porque ciclo, oscilación y vuelta son nociones conceptuales, pero no son unidades, dividido en segundo, que sí es una unidad básica de la física que mide tiempo. Y uno dividido en segundo es lo mismo que decir segundo a la menos una. Es decir, segundo a la menos una vuelta, una oscilación, un ciclo partido por un segundo, ciclo partido por segundo, u oscilación partido por segundo, o vuelta partido por segundo, es lo que llamamos Hertz en el Sistema Internacional de Unidades y es la unidad con la que medimos la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia entonces? Es el recíproco del periodo. ¿Y qué mide? Mide el número de oscilaciones en un determinado tiempo. Veamos un ejemplo. Si el periodo de una onda o de esta onda que está representada es de 10 segundos, como ya lo determinamos en el ejemplo anterior, ¿qué frecuencia tiene la onda en Hertz? Claro, si se demora 10 segundos en dar una oscilación, usted más o menos intuye de que la cantidad de oscilaciones que va a realizar en un segundo es la décima parte de 10. Es decir, si nosotros tomamos la frecuencia y sacamos su recíproco, uno dividido en el periodo, esa frecuencia es una décima de Hertz. Y una décima de Hertz es 0,1 Hertz. Es decir, si el periodo de la onda o el tiempo que se demora en dar un ciclo o una oscilación son 10 segundos, entonces en un segundo lo que va a realizar es la décima parte de aquello, ¿no? Entonces vamos a decir, realiza en realidad 0,1 ciclo dividido en un segundo. Es decir, realiza un décimo de ciclo en la unidad de tiempo llamada segundo. Por lo tanto, la letra A es la correcta y avanzamos. Por último, tenemos un concepto que se llama la velocidad de fase, y la velocidad de fase es un elemento muy intuitivo. Si llamamos fase al modo en que oscila la parte de la onda y llevamos la fase acá arriba,
y esperamos que llegue acá arriba y miramos cómo esa fase se desplaza hacia la derecha. La fase que se desplaza hacia la derecha tiene una cierta velocidad y esa velocidad es la que le vamos a llamar entonces velocidad de fase y que en los libros textos se le llama generalmente velocidad de la onda o velocidad de propagación de la onda, pero técnicamente es la fase la que se desplaza y esto justamente es para diferenciarla en el futuro de otra velocidad que hay en los paquetes de onda que se llama velocidad de grupo. Veamos entonces qué es la velocidad de fase. Es la distancia que recorre la onda en un determinado tiempo. Es decir, cuánta distancia recorrió la onda hacia la derecha en una cantidad de segundos es lo que determina la velocidad de fase. Si es que nosotros tomamos de que en un periodo de tiempo lo que se mueve la onda en un perfil espacial es un lambda o una longitud de onda, esa longitud de onda se desplaza hacia la derecha en un perfil espacial, empleando un tiempo de un periodo en un perfil temporal. Como la distancia recorrida en un ciclo, la distancia d, es una longitud de onda y el tiempo empleado en un ciclo es un periodo, podemos expresar entonces la velocidad de fase como distancia partido por tiempo, pero esa distancia de manera muy especial como una longitud de onda y este tiempo de manera muy especial como un periodo. Es decir, la distancia recorrida en un ciclo se llama lambda y el tiempo empleado en un ciclo se llama periodo. Por lo tanto, la velocidad de fase se puede expresar ahora como longitud de onda dividido en el periodo y como el periodo es el recíproco de la frecuencia, también podemos expresarlo como la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Si este es el caso, vamos a marcar con estrellita roja la definición de velocidad de fase, con estrellita azul la primera deducción en función de la longitud de onda y del periodo, y con una estrellita verde la segunda deducción en función de la longitud de onda y la frecuencia. En síntesis, la velocidad de fase se puede calcular de tres maneras, como la distancia sobre el tiempo, como la longitud de onda sobre el periodo, o como la longitud de onda multiplicada por la frecuencia. Veamos entonces un ejemplo. Si la onda representada viaja desde A hasta B una distancia de 90 metros y lo hace en 30 segundos, tenemos entonces la distancia recorrida y tenemos el tiempo empleado. Pero si sabemos además de que el periodo es de 10 segundos, porque es más o menos obvio, si es 30 segundos de aquí a allá, el periodo es cada 3 ceros, y eso sería 10 segundos. Y por otro lado, sabemos que si la longitud de onda es 30 metros, porque la distancia que hay de A a B es 90 metros, y cada 3 ceros tenemos una longitud de onda que es 30 metros, podemos preguntarnos qué velocidad de fase tiene la onda expresado en metro partido por segundo. Si tomamos la longitud de onda y el periodo, lo podemos hacer con la ecuación estrellita azul, y la ecuación estrellita azul nos dice, para calcular la velocidad de fase, tome la longitud de onda y divídela por su periodo. 30 metros es la longitud de onda, 10 segundos es el periodo, y obtenemos la velocidad de fase expresada en metro partido por segundo, que nos da 3 metros partido por segundo. Pero si usted mira esto y usted dice, bueno, pero si me dan la distancia recorrida y me dan el tiempo total, también podría ocupar la ecuación anterior de estrellita roja en vez de estrellita azul. Y si aplicamos la definición con estrellita roja, nos queda algo más o menos como esto. La velocidad de fase es distancia dividido en el tiempo, estrellita roja. La velocidad de fase es la distancia total, que es 90, y el tiempo total recorrido o empleado en recorrer la onda desde A a B es 30 segundos, por lo tanto nos queda 90 dividido en 30, 3 metros partido por segundo. Es decir, lo que nos da con la ecuación estrellita azul es lo mismo que nos da con la ecuación estrellita roja. Por lo tanto, podemos determinar la velocidad de fase en estas dos formas. Luego, la alternativa correcta es la letra C y hemos resuelto el problema. Si te gustó este video, dale me gusta, comparte con tus amigos, suscríbete si no te has suscrito y nos vemos